muteada, profe. ¿Se escucha? ¿Todos están escuchando bien? Sí, profe. Hola. Ahora sí, profe. Sí, profe. Buenas tardes. Vamos a comenzar el listado de la clase, siendo que faltan bastantes alumnos, pero tenemos un tiempo limitado, ya que tenemos que dar la parte teórica y tenemos que dar la parte práctica. En esta reunión de la parte teórica nos reunimos los ingenieros civiles y los especialistas en biomédico, electrónico y en computación. Estamos alrededor voy a apagar cámara porque vamos a hacer alrededor de más de 400 alumnos. Para que no haya ninguna interferencia, podemos hacerle la presentación. Igual que lo dije en el turno anterior, después de mí, el ingeniero José Francisco Galo les va a indicar los prácticos que les corresponde. La gente de la parte civil ya se le indicó la ingeniera Ana Palazón, que es lo que tienen que hacer. Los biomédicos y electrónicos y en computación se les va a explicar y se les va a explicar también el reglamento. Se les va a explicar las distintas modalidades, y lo que vamos a pedirles es que no manden mail porque no los vamos a contestar, porque son 600 y pico de alumnos, no podemos contestar particularizado, pero sí vamos a evacuar todas las consultas que ustedes tengan. Es el ingeniero José Francisco Galo el que está encargado en la parte administrativa y todo lo que concierne al reglamento de la cátedra, o sea que él puede evacuarles todas las dudas. Nuestro grupo docente está integrado por quien les habla, que soy la titular de esta materia, ingeniera Elisa Garela. Componen el plantel docente el ingeniero Fernando Cornejo, la ingeniera Ana Palazón y el ingeniero José Francisco Galo como adjuntos de la cátedra. Y como asistentes de la cátedra tenemos a la ingeniera Silvia Espinosa, el ingeniero Ignacio Sperman, el ingeniero José Ignacio Tamburello, la magíster María Agostina Pitavino y el ingeniero Tomás Rodríguez. Este es el equipo docente. Recuerden que cada uno de nosotros, ustedes van a encontrar en el aula virtual un lugar que dice docente, horarios, en donde están nuestros mails y está nuestro horario de atención, que barremos casi todos los días para consultas que ustedes tengan. Vuelvo a repetir que todas las consultas que quieran realizar con respecto al cursado de la materia, la superposición de materia, lo van a poder evacuar con el ingeniero Galo, que está posterior a mí que les dé el teórico. Recuerden que solo van a poder cursar la materia quienes puedan inscribirse en el Guarani, quienes tienen superposición, si tienen otra materia, si no pueden inscribirse, no van a poder cursar la materia. Solo si la facultad los autoriza, nosotros no tenemos ningún problema de aceptarlos, pero si no están en condiciones, no van a poder cursar la materia. Eso creo que contesta las dudas, y la duda que me preguntan: esta materia es presencial, sincrónica. Si bien no la dictamos presencial, es porque no tenemos aulas que pueden albergar, como que en este caso, 400 alumnos. No hay en la facultad aulas, por eso lo hacemos de esta manera, pero esto no implica que es remota, no es una materia remota. Es presencial. Posterior a que yo les dicte el teórico, vamos a hacer una evaluación que se hace todas las veces que dicto el teórico. Es para corroborar pedagógicamente que nos hayan entendido lo que se ha dado en el teórico, para corroborar la asistencia de ustedes y la atención que nos han prestado para haber dado el teórico. O sea, tengan en cuenta de atender un poquito, porque después de esto vienen 3 preguntitas simples y sencillas con las cuales ustedes corroboran su asistencia. Una asistencia que es obligatoria, que es en el 80%, ya le van a explicar perfectamente el reglamento. O sea que todos los que tienen problemas puntuales de superposición, de no poder anotarse, qué sé yo, ha habido muchos mails, no van a poder hacer la materia, salvo que tengan expresa autorización de la Secretaría Académica de la Facultad. Solamente de esa manera pueden hacer algún tipo de cambio que considere la facultad que es admisible, pero si no, nosotros tenemos que ajustarnos al reglamento como lo tenemos. No duden en preguntarle al ingeniero Galo
todas las dudas que tengan, así no tienen ustedes ninguna cosa que les quede pendiente. Él va a estar dentro de un ratito, cuando terminemos el teórico, él está. Posterior hacemos el cuestionamiento y él está. Tengan en cuenta que tengan en cuenta que esto lo dictamos y las grabamos a las clases. No solamente a partir de mañana ustedes van a tener a disposición de ustedes todas las filminas y van a tener a disposición de ustedes la grabación de la clase si quieren volverla a repetir o si algo no les quedó claro o cuando tengan que estudiar tengan que hacerlo. Eso va a estar todo subido al LEP que les va a explicar el ingeniero, dónde encontrarlo, cómo tenerlo y cómo utilizarlos. Eso es para que no haya ninguna duda al respecto. Vamos a comenzar grabando la clase. Lo que me gustaría es ver que siempre me escuchan porque no escucho nada, o sea que no hay ningún problema en el audio, o sea, con Se alguno que escucha, profe. Sí, se escucha. Se es escucha lo, bien, profe. Sí, se es lo escucha. único miedo que tenemos es que el audio no sea. Las filminas en la medida que se pueda se suben antes, pero cuando no se suben antes porque están en corrección. El derecho evoluciona permanentemente y a veces tenemos que hacer correcciones antes de comenzar nuevamente los semestres y por eso es que las filminas a veces no están antes de la clase, pero en nuestras posibilidades vamos a subir las filminas antes, si quieren leerlas antes no hay ningún problema. En la medida que no haya cambio vamos a intentar subir las filminas que me está preguntando alguien por el chat. Vamos a comenzar grabando la clase. ¿Cómo es la pregunta después del teórico? Y después del teórico van a ser 3 preguntas en la zona de encuesta, donde ustedes tienen un triángulo, un cuadradito y un redondel. Ahí abren y van a tener una encuesta que se les va a ir apareciendo con 3 preguntas, con opciones. Únicamente no tienen que escribir nada, tienen que elegir la opción. Vuelvo a repetir, no es algo para que los estrese, es simplemente con lo cual nosotros corroboramos su asistencia y a su vez su participación y nuestra pedagogía en que hayan entendido lo que le hemos explicado. Son simples preguntas, creo que es lo que me está preguntando alguien en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Iniciamos la grabación entonces. Voy a apagar la cámara, es a los fines de que podamos coexistir la cantidad de alumnos que tenemos cuando hagamos la presentación. Ustedes me interrumpen todas las veces que consideren necesario, todas las veces que no entiendan, me interrumpan, no hay ningún problema. No hay ningún problema que ustedes interrumpan todas las veces que quieran. Vamos a comenzar a presentar y ver si vemos bien. ¿Estamos viendo bien? Ahora ya no veo más el chat, así que con que uno me conteste estamos bien. ¿Están Sí, viendo bien? profe. Sí, Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto ven 3 nombres de la materia, con lo cual nos damos cuenta de la dimensión de quien le estamos dictando. Estamos dictando en este momento, en este semestre, para alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras. Con lo cual, es por lo cual si ustedes se dividen de aula Meet en Meet para poder a cada uno de ustedes darles los ordenamientos jurídicos correspondientes. No hablamos de legislación y ética, estamos refiriéndonos a los químicos, a los ingenieros químicos, legislación y ética profesional a los civiles, constructores y ambientales. Y cuando hablamos con el nombre de gestión de las organizaciones industriales, nos estamos refiriendo a las otras 3 carreras restantes. Esa es la única por la cual tenemos el enunciado visto. Vamos a comenzar con esta materia, una materia para ustedes distinta, una materia que para muchos no es tan agradable o es menos agradable. Y si analizamos la currícula que ustedes tienen a lo largo del dictado, a lo largo del cursado de su materia, podemos decir que esta se nutre de ciencias básicas, tecnologías aplicadas y disciplinas complementarias. Es en las disciplinas complementarias en donde nosotros nos ubicamos con el derecho y la ética. Esperen que se voló el power. ¿Sí? Ahí nos encontramos con el derecho y de la ética, complementos esenciales en la estructuración profesional de la personalidad profesional.
¿Por qué estudiar el derecho y la ética? Tal vez ustedes se pregunten, ¿qué sentido tiene o qué estudia el derecho y la ética y qué estudia la ingeniería? Nosotros hasta ahora venimos viendo ciencias básicas, tecnologías aplicadas, y nos encontramos con estas materias, derecho y ética. Ingeniería, derecho y ética, las tres estudian comportamiento. Cuando nos referimos a ingeniería, nos referimos al comportamiento de la naturaleza, donde tratamos de interpretarla, mensurarla y dimensionarla. Cuando hablamos de derecho y ética, estudiamos comportamiento, pero ya ahí estudiamos comportamiento humano. Es el análisis de la conducta humana desde el punto de vista del derecho y de la ética. Tienen que tener en cuenta que para esta cátedra el ejercicio profesional es una actividad racional dotada de significado técnico, jurídico, económico y social, que se vale de métodos y procedimientos científicos verificables a través del resultado. Todo esto inmerso dentro de lo que nosotros conocemos como conducta ética. ¿Cuál es el objetivo fundamental del dictado de esta materia? Como objetivo general del dictado de esta materia, nosotros tenemos como fin internalizar en nuestros futuros profesionales la trilogía Ingeniería, Derecho y Ética como síntesis unívoca del mundo del ser y del deber ser. Nosotros queremos adiestrar, enseñar que nuestros alumnos aprendan cómo deben comportarse, ubicándonos en el mundo del deber ser. En el mundo del deber ser es lo único que puede ser reglado. Hasta ahora ustedes se han movido en el mundo del ser, de certidumbre, causa, efecto. Ahora estamos en el momento de pasar a otras disciplinas, estas disciplinas complementarias que son esenciales en la estructuración de la personalidad de nuestros futuros ingenieros. Vamos a comenzar entonces hablando de los objetivos específicos que tenemos como la materia. Por un lado, conocer, comprender y aplicar la legislación específica referida a la profesión de la ingeniería. Permitir al futuro profesional el manejo adecuado de las leyes, ya sea que se desempeñe en la actividad pública o en la actividad privada. Brindar una formación social desde el punto de vista de la profesión, acentuando la actitud ética del ingeniero. Estos son nuestros objetivos específicos. ¿Cómo vamos a agrupar nuestros contenidos? Profe, Vamos a hablar, sí. disculpe que le interrumpa. ¿Puedo presionar en ocultar Bien, la te pestañita? molesta Porque hay palabras que no, en algunas diapositivas no se ven. Ahí está. Muchas gracias. Ahí estamos. Sí, me voy a olvidar. Perfecto. Ustedes tienen que tener en claro que este tema que se ha dado ya se ha repetido otra vez en este mismo día. Por eso por ahí, si yo voy rápido o voy más que cosas, ustedes me detienen y me preguntan, porque bueno, lo repetimos varias veces. ¿Cómo agrupamos los contenidos que vamos a dictar esta materia? Vamos a hablar de una temática jurídica de herramientas. Estas primeras clases, yo les voy a dar las clases teóricas prácticamente hasta el primer parcial, con lo cual las primeras clases son herramientas. Principios generales del derecho. Principios generales del derecho que me permiten abordar la aplicación del derecho. Cuestiones profesionales, responsabilidad profesional, ejercicio profesional y que nos permiten hablar del ordenamiento legal de la ingeniería para cada una de las carreras. A su vez, como último módulo, vamos a hablar de ética profesional y ahí vamos a poner en juego el comportamiento, la conducta y la libertad profesional. ¿Cómo son los bloques temáticos? El primer parcial vamos a movernos todo donde lo que le llamamos el derecho privado. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de derecho privado. Todo el primer bloque, ya sea el derecho, constitución, actos jurídicos, derechos reales, limitaciones, condominios, contratos, contratos de fideicomiso, sociedades, nos vamos a mover dentro del derecho privado. Tienen que tener ustedes en cuenta que por cuestiones de cronograma, solamente vamos a tener, cada uno de los grupos tienen una o dos clases que son asincrónicas. A partir de mañana o pasado, ya ustedes, el ingeniero, les va a explicar muy bien cómo tienen que manejar el aula virtual, les va a explicar dónde buscan las novedades, cómo hacen, dónde están los docentes, dónde están sus horarios de consulta, y fundamentalmente les va a subir el cronograma que vamos a seguir todas estas clases.
Con lo cual ustedes van a ver que en algunos casos hay algunos temas que son asincrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que escucharlos, tienen la grabación de un docente que van a tener que escucharlos por su cuenta, ya que no nos permite el tiempo dárselos. Son temas fáciles, pero que ante cualquier duda ustedes pueden consultarnos en nuestros horarios de consulta cualquier cosa. Pero tienen que tener bien en cuenta de manejar el cronograma. Y a los fines de no equivocarse, manejar estos MIT, porque pasamos de un lado a otro. Dentro de un rato los civiles van a abandonar la clase terminando su horario a las 7 de la tarde y los de gestión van a continuar con sus clases porque tienen horario aeronáuticos hasta las 21 horas y 22:30 tienen los alumnos de gestión. O sea que traten de manejar el cronograma, traten de verlo para los fines de no perder nada, ni llegar a un parcial habiéndose olvidado que hay algún tema que debían ver. Entonces, en el primer bloque temático nos vamos a mover dentro del derecho privado. Posteriormente, en el segundo bloque vamos a introducir el Estado como sujeto partícipe de nuestra elaboración de clases y nos vamos a ubicar en el derecho público. Luego vamos a ubicar a nuestros ingenieros como empleadores o empleados y vamos a hablar del derecho laboral en el tercer módulo y del derecho ambiental. Y por último vamos a hablar del perfil, honorarios y ética profesional en el último módulo de ordenamiento legal de la profesión. Vamos a comenzar entonces el dictado de clase. Yo les dije que el primer módulo, o sea, el primero era conocer herramientas que nos permiten a nosotros poder avanzar y podernos ubicar en los temas que son más específicos en el ejercicio profesional. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no existe organización sin que tenga normas. ¿A qué se denominan normas? Normas es una regla determinante de una realidad organizada. Las normas que rigen la actividad humana se clasifican en normas técnicas y normas éticas. Hasta ahora ustedes han manejado más normas técnicas que regulan los modos y procedimientos de la actividad en todos sus aspectos, desde las lógicas en lo que hace el pensamiento, de las estéticas en lo que hace a la belleza, las dialécticas en la discusión, las políticas administrativas en lo que hace a las formas de gobernar, de higiene en lo que hace a las medidas de salud e higiene, y otras. Pero hoy nos vamos a ubicar en aquellas que regulan la conducta. Yo les dije que ingeniería, derecho y ética estudian comportamientos. Nosotros vamos a estudiar comportamientos humanos, la conducta humana. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en las reglas o normas éticas, las que regulan la conducta. Y ahí nos encontramos con normas religiosas, morales, de sociabilidad y normas jurídicas. En la norma jurídica es donde comenzamos el desarrollo de nuestra clase. ¿Qué son las normas jurídicas? Son aquellas que regulan la conducta en procura de una vida socialmente equitativa e individualmente lícita. El arquetipo buscado es el hombre justo. Entonces ya estamos en condiciones de decir o que entendemos por derecho. Si lo leemos, es el conjunto de reglas, conjunto de normas establecidas para regir las relaciones de los hombres en sociedad, en cuanto se trata de reglas o normas, cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los individuos. ¿Qué quiero decir cuando digo coercitivamente impuesta? Obligatoriamente impuesta por la fuerza pública. Yo debo cumplirlas, son normas que yo tengo que acatarlas para vivir en una vida en sociedad. Por eso les dije que cualquiera sea la organización, más mínima, más grande o más pequeña, tiene normas. Encontramos normas que regulan la conducta. Antes de hablar del derecho y clasificarlos, tenemos que dividir o diferenciar en lo que es el derecho y la moral. Profe, Cuando hablamos una de consulta. Una consulta. ¿Observancia qué se refiere como al cumplimiento? Volvemos a dónde. Donde dice cuya observancia puede Cuya ser observancia, coercitivamente. obviamente, el cumplimiento puede ser Bien. coercitivamente impuesto, obviamente. Gracias. Es como si usted sabe que cuando el semáforo se pone rojo, tiene que frenar. Es una norma, ¿no es cierto? Sí. Coercitivamente impuesta. Si usted no la cumple, tiene una multa. Si usted mata a alguien, responde civil y penalmente. ¿Sí? Sí, perfecto, ahí está. Gracias. Una norma.
Una norma por decir cualquiera. Si conduce a 180, cuando tiene velocidad tanto. Una norma. ¿Sí? La vida en sociedad requiere de normas. No se concibe una sociedad organizada sin que existan reglas o normas y sin que exista la coacción para ser impuesta. ¿Profe? Entonces tenemos que definir o diferenciar el derecho y la moral, dos conceptos que por ahí suelen mezclarse. El derecho es reglas obligatorias, lo que hablamos recién. La moral no es obligatoria. En la apreciación de los actos en el derecho se mira solamente desde el punto de vista de su aspecto legal. En la apreciación de los actos en la moral puede ser mirada desde una mirada subjetiva, de un carácter altruista, egoísta, etc. Decimos que el derecho es heterónomo, impuesto por otro. La moral es autónoma, impuesta por uno mismo. Decimos que el derecho es bilateral, ¿sí? El comportamiento del individuo en su relación con los demás, y la moral es unilateral. Y por último, decimos que el derecho es coactivo, ¿sí? Y que la moral es no coactiva. Quien desconoce o viola las normas puede ser obligado a observarlos y a respetarlo a través, tal vez, también de la fuerza pública. ¿Cómo dividimos al derecho? Ese ¿Profe? conjunto de normas que dijimos, sí, Sí. No me quedó claro lo de unilateral. unilateral. Sí. Bilateral, ya que considera el comportamiento del individuo en su relación con los demás. Ese es el derecho. Unilateral, en el caso de la moral, es simplemente algo propio. La moral Es es una, algo es propio una de uno. afectación propia, digamos. Exactamente. Bien. Por eso todas las diferenciaciones con la moral son reglas no obligatorias. Es autónoma, propuesta por uno mismo, unilateral, uno mismo, no coactiva, nadie lo puede sancionar porque usted, siempre y cuando la moral y las buenas costumbres no rompan en la línea del derecho, ¿sí? Estamos hablando en una moral en forma general. Profe, disculpe. ¿Sí? Estoy tratando de acceder a las filminas como para ir tomando notas sobre eso en la clase y no me deja descargarlas porque me dice que está disponible solo para civil y constructor. No sé si se habilitan Las después. filminas solo van a estar disponibles a partir de mañana, eso lo aclaré al principio. Después del dictado se suben las filminas. Ah, bien, bien. Pasa que me conecté tarde y no escuché. Gracias. No. Sí, las filminas vamos a intentar en algunos casos ponerlas antes, a ver si las pueden tener cuando vamos dando la clase, que es lo mismo, pero a veces hay que corregirlas, por eso no las tenemos antes. Pero a partir de mañana es cuando levantamos las filminas y la grabación. Todo les queda disponible en el aula virtual. Pero vamos a intentar que las tengan antes y a ustedes les es útil ir tomando apunte arriba. Sería lo ideal, profe. Muchas gracias igualmente. Podemos ver el derecho desde dos puntos de vista, desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista subjetivo. Ese conjunto de reglas que hablamos que coercitivamente pueden ser impuestas, podemos verlo desde un punto de vista objetivo o subjetivo. Cuando hablamos del derecho desde el punto de vista objetivo es que se confunde o identifica con la ley misma, ¿sí? Derecho, ley, derecho, norma. Cuando hablamos desde el punto de vista subjetivo o consideramos el derecho visto desde el punto de vista subjetivo, es la facultad o poder que tiene para realizar determinados actos, derecho al trabajo, derecho a la propiedad, etc. ¿Cómo podemos clasificar ese derecho subjetivo? De acuerdo a su oponibilidad y de acuerdo a su contenido. ¿Qué quiere decir oponibilidad? Oponible a todos. Quien tiene un derecho real o un derecho intelectual, todos están obligados a respetarlo. Decimos que es relativo cuando se puede hacer valer solo con respecto a determinadas personas, los derechos personales, las obligaciones. Esto no se preocupen porque es tema de la próxima clase. Ahí van a entender muy bien que es un derecho real, que es un derecho personal, etc. Desde el punto de vista de su contenido económico, podemos hablar de patrimoniales y extrapatrimoniales, que tienen o no valor económico. Patrimoniales, derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales, que no podemos mensurarlos en un valor económico. Tenemos el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la familia, etc. ¿Cuáles son los caracteres del derecho desde el punto de vista objetivo, cuando se confunde directamente con la ley? Decimos que el derecho es general, es para todos. Si usted es una norma de tránsito, es para todas las personas que viven en un lugar determinado.
es obligatoria o coercitiva. Y es evolutivo, se transforma siguiendo el desarrollo de la sociedad. Ustedes saben que las leyes, por eso es lo que les digo de la filmina, muchas cosas evolucionan, muchas cosas cambian, y normalmente hay que pegarle una chequeada para ver que no haya cambiado nada. Por eso el derecho es evolutivo. ¿Cómo podemos dividir al derecho objetivo? Podemos considerarlo en derecho natural y derecho positivo. Cuando nos referimos al derecho objetivo desde el punto de vista del derecho natural, como una mirada aleatoria, como una mirada que se tiende hacia una sociedad en el perfeccionamiento de sus instituciones, una mirada ideal. Cuando hablamos de derecho positivo, es el vigente o aplicado en un Estado en un momento determinado. Si estamos en Córdoba, ciudad capital, las leyes, decretos, ordenanzas que rigen en este lugar. Ese es el derecho positivo, ¿sí? El que realmente está fijado en un Estado, en un lugar, en un momento determinado. Yo recién les dije que nos íbamos a mover todo en el derecho privado. ¿Cómo? O sea, como que el primero puede ser que refiere al espíritu de la norma o no tiene nada que ver. ¿Cómo? ¿Perdón? No entendí la pregunta, no entendí lo que me dijo. Que el primero puede ser que se refiera como al espíritu de la norma, a lo que se busca, a lo que se tiende. Claro, es y el una otro es mirada la ideal, representación objetiva. exactamente. Y lo otro es lo real, es lo que realmente está escrito y está, el que está vigente. Lo otro es una mirada ideal de la sociedad, hacia la cual tienden todas las instituciones. Perfecto, gracias. El derecho positivo lo podemos clasificar en internacional e interno. Recién les dije que nos íbamos a mover a lo largo del dictado de toda la materia hasta el primer parcial en el derecho interno. Cuando nos referimos a derecho interno, el derecho interno es el que vincula a la persona o al individuo con las cosas, con la familia y con el Estado. Decimos que hablamos de derecho internacional, es el que se relaciona a los distintos estados o los organismos gubernamentales con personería jurídica internacional, o bien las personas que se encuentran sometidas a distintas soberanías. A su vez, el derecho interno podemos clasificarlo en derecho público y en derecho privado. Derecho interno privado es el que relaciona a la persona con las cosas y el patrimonio y la familia. El interno público es donde aparece como sujeto el Estado y fija las relaciones entre el Estado y las personas. Cuando hablamos de derecho internacional público, la relación entre los estados, o bien, como dijimos, las personas jurídicas o los organismos internacionales con personería jurídica internacional, o bien podemos hablar de derecho internacional privado cuando son meras personas ubicadas en distintas soberanías. Una persona que tiene una empresa constructora o una empresa de cualquier tipo, que firma un contrato en Uruguay para realizar una obra en Chile y la empresa es de origen argentino, por ejemplo, se vale para poder manejarse en la esfera legal con el derecho internacional privado. O bien, una persona que tiene propiedades en 2 o 3 países y fallece en un país, requiere del auxilio del derecho internacional privado. ¿Cuáles son los derechos públicos o algunos de los derechos públicos que podemos hacer menciones? Derechos privados que nosotros vamos a abordar a lo largo del dictado de la materia. Tenemos el derecho constitucional, que va derecho administrativo, procesal, penal. Cuando hablamos del derecho privado, civil y comercial, unificados en un mismo código civil. Si hablamos de derecho mixto, tenemos el derecho laboral, de minas, rural, marítimo, aeronáutico, derecho ambiental, que no está ahí, que es un derecho mixto. Si lo vemos particularmente, derecho constitucional, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algo que ustedes ya han visto en los secundarios, en donde vamos a ver cómo se organiza el Estado, cómo se determina el gobierno, crea los poderes y establece las relaciones fundamentales entre las personas y entre el Estado y los individuos. Vamos a hablar hoy un poquito del derecho constitucional para que ustedes refrescan la memoria. Hoy es meramente un dictado de una clase en donde vamos a ver pequeñas herramientas que necesitamos en la próxima y en las próximas clases para ir armando este rompecabezas y poder ir ubicándonos ya en el ejercicio profesional y en temas específicos donde el ingeniero se va a desenvolver a lo largo del ejercicio de su profesión. O sea que vamos a ver derecho constitucional, vamos a ver derecho administrativo en el segundo bloque de la materia porque vamos a introducir al Estado.
el Estado y la relación con sus administrados. Y vamos a hablar de obra pública, de servicio público, de concesión de servicio público, todos lugares en donde el ingeniero puede participar en su vida profesional. Cuando nos referimos al derecho penal, no vamos a hacer ninguna referencia, se refiere a los delitos y las consecuencias que originan. No vamos a tener nada, no vamos a hablar nada en el dictado de esta materia Cuando hablamos de procesal sí, donde establece la organización de la justicia, ya que vamos a hablar de pericias y de peritos, el ingeniero como perito, actuando como perito en su vida profesional. Entonces, por lo cual vamos a abordar parte de un tema del derecho procesal. Derecho civil es lo que les dije recién. Involucra las relaciones universales de las personas con la familia y el patrimonio. Esto es donde nos vamos a mover hoy. Nos vamos a mover a lo largo de todo el dictado hasta llegar al primer parcial. Derecho comercial, nada vamos a hablar con respecto a los actos de comercio. Derecho laboral sí, vamos a tener uno de los temas en la segunda etapa de la materia, vamos a hablar de derecho laboral y vamos a ubicarlo a nuestros ingenieros como empleados o como empleadores, para que conozcan sus derechos y obligaciones, tanto de un lado y del otro. Bueno, y por último, derecho de minas, derecho rural, derecho marítimo, aeronáutico, que para los aeronáuticos que están sintiendo el teórico, a ellos se les va a dictar también su ordenamiento jurídico en forma separada. Ustedes tienen que tener en cuenta que los temas propios de cada una de sus carreras es donde los separamos y los civiles van por un lado, los químicos por otro, los ambientales, los en gestión tienen su parte de gestión, todo separa. Entonces vamos a comenzar el dictado de la materia hablando un poquito de la estructura legal argentina. Esto es a los fines solamente de recordarnos un poquito de lo que ustedes creo que todos ya han visto en las escuelas secundarias. Ustedes saben que nuestra Constitución data del año 1853 y fue reformada en la última reforma que tenemos en el año 1994. Dijimos recién cuando nos referimos a derecho constitucional, hablamos de la organización del Estado, de la determinación de su gobierno, la creación de sus poderes y la relación del Estado con los individuos. El primer artículo de la Constitución dice que adopta para el gobierno argentino, para el Estado argentino, la forma representativa, republicana y federal. Representativa es que gobierna a través de sus representantes, republicana que lo hace a través de 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y federal que reconoce dos esferas de gobierno, nacional y provincial. Si nosotros hacemos un pequeño corte transversal, primero, bueno, podemos decir que tiene tres bloques, la Constitución tiene 3 partes, una que consiste en el preámbulo, en donde se declaran los fines perseguidos por los constituyentes. Tenemos una parte dogmática, que es la de garantías, derechos y garantías, y después de la reforma de 1994, nuevos derechos y garantías. Y una parte orgánica en donde se organiza el poder, 3 poderes que producen el equilibrio del gobierno, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la relación de las provincias con las naciones. Ahora sí, si recuerdan ustedes el preámbulo, las partes en donde los constituyentes declaran los fines perseguidos, los mismos son constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. En síntesis, podemos decir que son estos. Ahora sí, haciendo un corte transversal de la Constitución, podemos ver, por un lado, el preámbulo, que hemos hecho hincapié primero, una primera parte y una segunda parte. Una segunda parte que está formada por 2 títulos y una primera parte con un solo título, 2 capítulos, declaración de derechos y garantías y nuevos derechos y garantías. La otra parte está el gobierno federal y el gobierno de las provincias, en donde tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y el nuevo órgano que surge de la reforma de 1994, que es el Ministerio Público. El segundo título es el gobierno de las provincias. Tiene pocos artículos, cada provincia dicta su constitución y delega determinados poderes a la nación y se conservan muchos ellos. Esto más o menos para refrescarlos a ustedes, un refrescamiento de lo que pueden haber visto ya en la escuela secundaria.
¿Cuáles son los nuevos derechos y garantías después de la reforma de 1994? Derechos políticos. Derecho a ocupar iguales oportunidades y cargos para hombres y mujeres. Derecho a constituir partidos políticos. Derecho a la iniciativa popular y a la consulta popular vinculante y no. Derecho a un medio ambiente sano recién surge en el año 1994, al igual que consumidores y usuarios, derechos de los consumidores y usuarios. Cosa que vamos a ver en el desarrollo de la materia. Y a su vez, la acción de amparo como garantías procesales constitucionales. ¿Qué nuevos órganos surgen después de la reforma de la Constitución Nacional? La Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, que se ubican en el Poder Legislativo. ¿Cuál es la función de la Auditoría General? Es controlar el sector público en sus aspectos patrimoniales, económicos y operativos. El Defensor del Público, salvaguardar los derechos humanos y demás derechos tutelados por la Constitución. A su vez dijimos que hay un nuevo órgano que es el Ministerio Público, al lado del Poder Judicial. ¿Cuál es un órgano independiente, autónomo, autárquico? Promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad. Es ahí donde se encuentran los fiscales de la nación y donde se encuentra a cargo el Procurador Nacional del Estado. A su vez, ¿qué nuevas figuras surgen con la reforma de 1994? El de jefe de gabinete, donde sus atribuciones son ejercer la administración del país, donde nombra empleados en la administración, asiste al Congreso, informa, etc. A su vez, en el Poder Judicial tenemos el Consejo de Magistratura, que es el que está a cargo de la elección de los jueces y también de administrar económica y financieramente el Poder Judicial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema jurídico descansa sobre lo que se conoce la pirámide de Hans Kelsen. ¿Qué es esta pirámide? Un ordenamiento, una orden de prelación. La estructura jurídica de nuestro país tiene asiento en esta pirámide, ¿sí? Que está en el vértice de esta pirámide, en la parte más alta, la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional. Hay un orden de prelación. Por arriba de todo, la Constitución Nacional. Le siguen los tratados internacionales, las leyes generales, especiales, reglamentos, decretos, normas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes escuchan esta ley es inconstitucional, quiere decir que va en contra de algo que está previsto en la Constitución de diferente manera. ¿Por qué? Porque en la pirámide jurídica que tenemos en nuestro país, lo último, lo más importante es la Constitución Nacional. Ninguna ley, ningún decreto, ninguna ordenanza puede estar fuera de lo que la Constitución dice. Tiene ese orden de prelación entre las diferentes normas jurídicas. Si nosotros recordamos, un juez debe resolver cuestiones que se le someten particulares. Aplica el derecho, Profe, una pregunta. toma decisión. Escucho. ¿Un tratado internacional puede estar por encima de algún decreto nacional? ¿Sí? Los tratados están por encima. ¿Por encima de qué me dijiste? Perdón. ¿Por encima de una ley me dijiste? Sí, las leyes, decretos. Claro, vos nunca has visto que dice esto no puede ser, esta ley no puede ser porque está en contra del tratado de Puerto Rico, qué sé yo, por decirte. ¿Entendés? Ah, sí, de Por eso organizaciones, sí, perfecto. ¿ya? Sí, profe, gracias. Te lo vuelvo a poner. Constitución Nacional, tratados con rango constitucional, tratados internacionales y posterior vienen las leyes propias de nuestro Estado. ¿Mm? Como dijimos, un juez debe resolver cuestiones que le someten particulares. Son unas pequeñas herramientas que yo trato de dárselo lo más simple, lo más rápido, porque no hacen al leitmotiv de la materia, pero sí hacen de que ustedes recuerden algunas cosas que las tienen que tener guardadas y que las han estudiado. Es una simple introducción. Aplica el derecho, no crea el derecho el juez, pero ustedes bien saben que hay una serie de fallos que resuelven una misma cuestión en un mismo sentido, aplicando principios semejantes en situaciones análogas. Eso se llama jurisprudencia.
¿Sí? Ustedes han sentido muchas veces que un juez falla en una determinada situación de tal manera. Y lo inmediatamente que se dice esto ha generado jurisprudencia. Quiere decir que una situación especial fácilmente vaya a ser sancionada de la misma manera o vaya a ser resuelta de la misma manera. ¿Por qué? Porque se ha generado lo que se conoce como jurisprudencia. De ahí que si bien los jueces aplican el derecho, también son en partes creadores de derecho. ¿Sí? Una serie de fallos se resuelven una misma cuestión en un mismo sentido, aplicando principios semejantes en cuestiones análogos. Esto se denomina jurisprudencia. Algo de este estilo Bueno, puede ser semejante a lo que se ha escuchado alguna vez, por ejemplo, no acá, pero por ejemplo, no sé, en Estados Unidos siempre que se va a hacer un fallo de un juez se hace referencia a juicios anteriores, por ejemplo, y resoluciones anteriores. exacto. ¿Se refiere a Claro, eso? porque se ha resolvido iguales cuestiones. Muchas veces acá se ha hablado de jurisprudencia cuando ha fallado, por ejemplo, en la parte de jubilaciones, donde se falló un jubilado a favor del reconocimiento de un reajuste determinado que vienen hace años haciendo. Y muchas veces lo que posteriormente se dice eso ha generado jurisprudencia para otros casos que se encuentran en igual situación. ¿Sí? Perfecto, Eva, Eso se ha gracias. sentido también, sin ir a Estados Unidos, lo hemos sentido muchas veces acá con lo que es los fallos de la gente que tiene los recursos, que hace los recursos con respecto al reajuste de una jubilación o el recomodamiento de una jubilación, que para casos que están en iguales situaciones se ha generado jurisprudencia. No puede fallarse de distinta forma cuando se ha fallado ya de una, el mismo caso. Eso es jurisprudencia. Por eso el hablar y decir que un juez no genera derecho, tal vez es tomarlo en ciertas pinzas, ya que son en alguna medida creadores también de derecho. ¿Tienen alguna duda? Estoy a su disposición de dudas, si no, continuamos. Hoy tenemos una clase un poquito más, en donde el hablar de herramientas siempre es un poquito más pesado. Yo trato de hacérselo lo más simple posible para que a ustedes les sea más fácil introducir en esta nueva materia que para ustedes, y yo vuelvo a repetir, soy ingeniera, no soy abogada, o sea que comprendo perfectamente nuestra adversidad tal vez a los temas legales, pero sin derecho no se camina a la calle, sin derecho no se ejerce ninguna profesión. Profesora, ¿Pregunta? sí. ¿Puede volver a Diga. decir qué es la jurisprudencia? Porque por alguna razón veo muy raro la presentación y no lo leo bien en el Power. Volvamos al PowerPoint. Claro. ¿Qué te dije que era jurisprudencia? Cuando una misma situación tiene fallos se falla a favor de una cosa en situaciones análogas. Entonces, esto genera jurisprudencia. Es lo que te dije de, por ejemplo, un jubilado que reclama un reajuste en una situación determinada y el juez falla a su favor. ¿Eso qué quiere decir? Que otros jubilados que están en esa misma situación, con ese mismo reclamo, lo que ha hecho ese juez es generar jurisprudencia. Lo que ha hecho es determinar un fallo que las otras situaciones tienen que ser iguales, porque tienen que fallarse iguales porque son situaciones iguales. O sea, un precedente. ¿Me entendés? ¿Ah? O- Genera precedente, obviamente, genera jurisprudencia. Dale. ¿Lo entiende? ¿O quiere volver a la filmina? Sí, esa jurisprudencia es básicamente un precedente, ¿o no? Que ¿Sí? se puede citar. Ahí tiene jurisprudencia. Hay una serie de fallos que resuelven una misma cuestión en un mismo sentido, aplicando principios semejantes en cuestiones análogas. Jurisprudencia. ¿Mm? Siempre y cuando hay que fallar en algo, los jueces analizan cómo han sido los distintos fallos en situaciones similares, así tener su propio criterio a la hora de fallar. Hay jurisprudencia sobre determinados asuntos y por lo tanto se lee sobre esa jurisprudencia. ¿Sí? Sí. Profe, y si, si es una situación análoga, el juez debe fallar como, o si se genera algo, digamos, un caso. Nadie lo obliga al juez, simplemente se dice se genera jurisprudencia. El juez determina.
lo que falla. Nadie lo obliga a fallar de una forma, simplemente que se genera cuando un mismo se falla para situaciones análogas de la misma manera, está generando jurisprudencia, porque ¿qué quiere decir? Que varios fallos han fallado de la misma manera en situaciones análogas, entonces está generando jurisprudencia. Un juez puede apartarse de la jurisprudencia, nadie le está obligando, simplemente es algo que sucede. Por lo general, va generando derechos porque va determinando cómo se resolvería determinados casos que se han resuelto en formas similares en muchos momentos. Profe, ¿Sí? entonces la jurisprudencia no la genera un juez, sino la situación análoga en sí. ¿Qué pasa? Claro, pero ellos claro, pero en cierta medida son creadores de derecho. Exactamente. La situación y el fallo. El juez falló, otro falló igual, otro falló igual. Están generando jurisprudencia sobre temas análogos. Pero no están obligados a fallar igual, digamos. No, un juez decide como quiere decidir. Ustedes muchas veces han visto que contrario a la jurisprudencia falló de esta manera este juez. Muchas veces se ha escuchado en las noticias decir que contrario a la jurisprudencia falló de otra manera. ¿Sí? Ok, listo. No quiere decir obligado no está nada. Ningún juez está obligado a nada. Porque son jueces, interpretan la ley y la aplican. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno. A mí no me molesta para nada que me detengan. Todas las dudas que tengan las hacen de acá hasta que terminemos de dictar la materia. Hasta ahora hablamos de esta, dije que íbamos a hablar de herramientas, que íbamos a ir tratando de armar un rompecabezas, y en el seguido de armar este rompecabezas vamos a hablar qué entiende el derecho por persona. Eso que es tan usual, ustedes son unas personas, son 300 personas que están escuchándome la clase. ¿Qué es persona para el derecho? ¿A qué llama persona? ¿Cuándo nace una persona? ¿Cuándo se extingue una persona? Vamos a tratar de resolver. ¿Ah? Si nosotros nos ubicamos en el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, el que no rige, porque a partir del 2014 rige el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, el Código Civil anterior decía que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El nuevo Código Civil no dice nada. Solamente clasifica a las personas en persona humana y persona jurídica. Y no hace ninguna definición de la persona sea física, simplemente se refiere a persona humana. El nuevo Código Civil dice que hay dos estadios en la persona por nacer y la persona humana. Y dice, se considerará la existencia de la persona humana desde la concepción. A su vez dice, ¿cuál es la época de concepción? 180 días como mínimo y 300 días como máximo, exceptuando el día de nacimiento. Pero, ¿qué dice el Código Civil hablando de estos dos estadios? Persona por nacer y persona humana. Que la persona por nacer, si nace viva, perfecciona todos sus derechos y obligaciones. Si la persona no nace viva, se considera como que nunca hubiera existido. ¿Sí? Los derechos y obligaciones quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Sé que la existencia de la persona humana, ¿cuándo comienza? Con la concepción. ¿Cuándo perfecciona sus derechos y obligaciones? Si nace con vida. Si no nace con vida, se considera como que nunca existió la persona humana. Profe, Y ahora vamos a ver. respecto a lo que decía de la concepción, con lo que fue la ley del aborto, ¿no cambió eso? No, Ah, bien. no cambió. Pero vuelvo a repetir, la persona perfecciona. Si bien el nacimiento de la persona humana comienza la existencia con la concepción, perfecciona sus derechos y obligaciones con el nacimiento con vida. Si no se considera como que nunca hubiese existido. ¿Mm? Profe, ¿eso no se contradice un poco? Como que
¿Por qué? Tiene derechos, pero si nace muerto ya no los tiene más. No, y es así, lo dice la ley, así. Es si vive un minuto fuera de la madre, se considera que nació con vida. ¿Y por Ah, qué esto? ¿Por qué esto de los 300 días y los 180 días? Por los derechos hereditarios, chicos, por los distintos derechos y obligaciones que puede adquirir una persona. Supongamos que una persona muere su esposo. Vamos a hacer, ya a ver si me acuerdo algún ejemplo. Muere su esposo. Para determinar si ese niño es de esa persona o no, hay un tiempo máximo y mínimo de gestación. El que le estoy diciendo que la ley considera como máximo y mínimo. Y a su vez queda pendiente que esa persona nazca con vida, porque los derechos que puede adquirir puede soslayar los derechos que tiene otra persona. ¿Sí? Supongamos que tengo 3 hijos, nace uno, un cuarto heredero, o no tengo ninguno y sale un heredero, no es totalmente el heredero la esposa, sino que tiene un hijo. ¿Sí? Hay muchas circunstancias, la adquisición de muchos derechos y obligaciones que si nace con vida se revierten. ¿Sí? sí, profe, gracias. La que creía que se contrapone, no se contrapone nada. Lo que pasa es que, ¿qué hace un código? Trata de ver todas las situaciones que se podrían producir. ¿Para qué? Para estar atento a resolverlas. O sea que la persona es una realidad ontológica metafísica, que tiene atributos. ¿Qué son los atributos de la persona? Son cualidades inherentes al sujeto que resultan inseparables. ¿Cuáles Profe, son las perdón. cualidades que ustedes tienen? Sí, Sí, perdón. Respecto al anterior, que me quedó como una duda igualmente en el medio. Entonces, los derechos, como dice usted, los adquiere al momento de nacer. Previo al con momento vida, de nacer, con vida. al momento de nacer con vida. Previo al momento de nacer, mientras está en el vientre de la madre, no tiene derechos. Una persona, no tiene derechos. Tiene derechos y obligaciones, pero que se perfeccionan cuando nace con vida, si no se considera como si nunca hubiera vivido. O sea, que en ese ¿Sí? tiempo de concepción es como que tenés una parte de todos tus derechos que tenés ahora y cuando te naces ahí tenés la actualización completa. Y claro, por eso cuando veamos ahora capacidad e incapacidad, vamos a ver que incapacidad de ejercicio, una de las incapacidades de ejercicio es las personas por nacer. Tiene derechos, pero no puede ejercerlos, y solo perfeccionará esos derechos si nace con vida. Y en los casos, por ejemplo, que terminan habiendo, no sé, por ejemplo, situación de, no sé, un robo a una embarazada donde termina saliendo mal y fallecen ambas, el bebé y la persona. No sé, me parece haber escuchado que se manejaba como un homicidio doble o no. O escuché mal o se... Eso ya no te sabría decir yo. Ok, La perfecto. persona existe en ese momento. Ahí ya no estamos hablando de derechos y obligaciones, allá ahí estamos hablando de delitos. ¿Sí? Hay otra cosa totalmente diferente, porque yo les dije que la persona humana distingue dos etapas, el periodo por nacer y la persona humana. Si fallece en el vientre de la madre, es una persona, no hay Está ninguna bien. duda. ¿Me entiendes? Claro, en ambos Hay casos una son cosa personas, solo diferente que en lo que con una hablamos, que célula. de persona o de derechos. Yo lo que le estoy diciendo es que naciendo con vida perfecciona sus derechos y obligaciones, pero no que no es persona. ¿Sí? Por eso el homicidio Perfecto, doble. entiendo. Perfecto, entiendo. ¿Me Ahí va. entiendes? Sí, ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, entonces atributos de las personas que son estas cualidades inherentes al sujeto sin que no podamos considerar un sujeto sin estas cualidades. Estas cualidades para el derecho son el nombre, lo que para ustedes todo es simple. Ustedes tienen un nombre y saben que lo tienen. Tienen capacidad, tienen estado, tienen domicilio. Estos son los que se llama atributo de las personas. Hasta ahora vamos viendo del otro lado los conceptos. Ustedes saben que son personas. Yo ahora les dije cuándo nace, cuándo se extingue, qué características tiene, qué va diciendo el derecho de las personas. Porque yo después a las personas las tengo que hacer jugar, hacer actos jurídicos, intervenir en la vida social. Y entonces ustedes tienen que conocer para el derecho qué es una persona, qué son sus atributos. Y en primera instancia tenemos como atributos el nombre. El nombre, eso que ustedes es tan simple, que está compuesto por un elemento individual, que es el apelativo, cuando ustedes se llaman Juan, y el elemento familiar, que es el apellido, cuando se llaman Juan Pérez. ¿Qué lo caracteriza o qué caracteres tiene el nombre? ¿Qué es necesario? Toda persona debe ser individualizada con un nombre y un apellido. Es único, es inmutable y está fuera del comercio. Cuando dije Juan Pérez, para que me digan cómo, no hay si hay muchos Juan Pérez, no, es único para usted. Usted se llama solamente Juan Pérez. No puede tener dos nombres. Es inmutable.
dice el Código Civil. Pero por otro lado, hay 12 artículos que le permiten, 11 artículos que le permiten a una persona cambiar el nombre, si se adecua a cualquiera de las consideraciones tenidas en cuenta, ya sea porque el nombre resulta grotesco, porque hay algún problema. Bueno, la ley ha contemplado 11 artículos que la persona puede alegar para cambiar su nombre. ¿Sí? O sea que uno de los atributos fundamentales de la persona es el nombre, es único. Usted se llama Ramón Pérez, Ramón García, y es único. Usted tiene solo ese nombre. Profe, si no está registrado, ¿se lo toma como persona en la ley? NN. Eso ya es muy raro que una persona no esté registrada. No va a poder ejercer ningún derecho y obligación, ni adquirir ninguna obligación. Puede ser, pero no va a poder participar de la vida, de la vida de la vida jurídica. ¿Sí? Sí, profe, Suponga gracias. que no está registrado, que no lo anotó nadie. Bueno, es una persona sin nombre. Una persona que no puede tener nada, que no puede adquirir nada, que no puede hacer nada. Puede darse un caso. Todos los casos pueden ser, Disculpe, ¿sí? pero sin embargo esa persona tiene derechos, ¿no? Porque si se le llega a cometer un delito a esa persona, tiene el poder tiene derechos, digamos, y la otra persona es Estamos de dos imputable. lados diferentes. Siempre estamos hablando en adquirir derechos y obligaciones y ahora usted tiene derechos. Derechos que obviamente no lo va a matar, no esto, obviamente. Estamos hablando, entramos dentro de otra esfera, los delitos, que nada tenemos que ver con nosotros de hablar de este momento. Nada. Lo que pasa es que si esa persona no tiene nombre y la asesinan por decirle a usted una cosa, ¿cómo hace usted para identificarlo? ¿Ah? Si no está inscrito y anotado en ningún lado, sus huellas digitales no están marcadas en ningún lado, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Mm? Claro, no le correspondería ninguna herencia, nada, en caso de que la tenga padres que Bueno, sí pero si no le... puede, primero tiene que probar, y bueno, hoy en día existe, ustedes hay biomédicos acá, o sea que pueden contestarlo mejor que yo. Hoy en día hay muchas formas de establecer parentesco y todo eso, no solamente a través del nombre, pero va a tener que seguir alguna secuencia que le permita llegar a identificar a esa persona. No ingenieros biomédicos. ¿Mm? ¿Sí? Pero bueno, eso entramos dentro de algo que no nos incumbe a nosotros. Vamos con otro de los atributos, domicilio. Es el asiento jurídico o lugar donde el derecho considera que las personas tienen el centro de sus actividades. Y podemos hablar de varios domicilios. Domicilio real, donde realmente habita la persona o donde se desempeña su actividad o profesión. El legal, donde la ley presume sin admitir prueba de lo contrario que la persona vive de manera permanente. Domicilio especial cuando, por ejemplo, ustedes firman o tienen algún litigio judicial y para recibir las notificaciones fijan domicilio legal en el domicilio del abogado, para que no se pierdan las notificaciones y sea el abogado el que las responda. Domicilio ignorado, acá estamos como una persona que tampoco tiene nombre, cuyo domicilio no se conoce, es en el lugar donde se encuentra y si no se lo ignora en el último domicilio conocido. Es todas las situaciones que la ley marca como para determinar distintas situaciones que se pueden producir de conflicto. ¿Le quedó claro el que quedaba con el nombre y que no tenía nombre? Por mí sí, profe. Ah, bueno, perfecto. El Estado, yo les dije que otro de los atributos de la persona es el Estado, que es el posicionamiento de la persona en la sociedad. Profesora, perdone, Al que disculpe que la interrumpa. No sé si no me estaría quedando claro la definición del domicilio especial. El domicilio legal lo interpreto como podría ser El el domicilio documento, ¿no es legal cierto? es donde la ley presume que usted vive sin prueba de lo contrario. Le va a mandar cualquier citación o cualquier cosa a ese domicilio, que puede coincidir con el domicilio real, ¿sí? Donde usted tiene el centro habitual de sus operaciones, su cosa. El domicilio especial es el que usted hace para determinados actos jurídicos. Establece un domicilio que no es su domicilio, pero que usted está poniendo ese asiento para resolver el conflicto en el cual está usted inmerso. ¿Me Podría ser, entiende? por ejemplo, Supongamos un contrato, supongamos un juicio, supongamos cualquier tipo de cosas que usted tenga, directamente pone el domicilio del abogado, porque
qué? Porque quiere que las citaciones que le lleguen, todas lleguen al abogado, que sea quien las va a contestar y analizar. Ok, sí, ya me quedó claro. Gracias, profesor. Bueno, yo les dije, el Estado es la posición que tiene el individuo en la sociedad. Extranjero, argentino. Casado, divorciado. Soltero, viudo. Mayor de edad, menor de edad. Esto le atribuye distintos derechos y obligaciones, se esté de una forma u otra. Eso es el Estado. Y uno de los principales atributos de las personas es la capacidad. Es lo que recién hablábamos cuando hablábamos de la persona por nacer. Y hablamos de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Yo cuando les hablo de capacidad digo que capacidad es la regla, incapacidad es la excepción. Cuando hablamos capacidad de derecho, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Pero la ley puede privar de ciertos hechos, simples actos o actos jurídicos. O sea que todos son capaces de derechos, salvo algunos actos que la ley puede decir no puede darse entre dos personas. Por ejemplo, un matrimonio no puede venderse cosas entre sí, ¿sí? No puede hacer contratos de compra y venta. O sea, yo no le puedo vender una casa a mi marido, o sea, mi casa a mi marido. Yo me separo y quiero que se quede uno con la casa, le vendo. No, no se puede. La ley, ese acto jurídico, no lo contempla. Capacidad de ejercicio, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente establecidas o bien por sentencia judicial. ¿Quiénes son incapaces de ejercicio? Las personas por nacer. ¿Sí? No pueden ejercer sus derechos. El que me preguntó, nace desde la concepción, la persona humana. Perfecciona sus derechos y obligaciones con el nacimiento con vida. Pero los derechos los tiene en ese periodo hasta que nace. Lo que no puede es ejercer los derechos. Que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente, no pueden ejercer determinados derechos. Y las personas que son declaradas incapaces por sentencia judicial, por algún problema de salud o por algún problema especial, las declaran incapaces. Si ustedes observan la línea de tiempo que tenemos abajo, en donde tenemos que la persona nace con la concepción, o sea, la existencia de la persona empieza con la concepción y termina con la muerte. Dijimos que perfecciona sus derechos y obligaciones si nace con vida. Y desde el nacimiento con vida hasta los 18 años, la persona recién es mayor de edad a los 18 años. A partir de ahí puede hacer todo tipo de actos e intervenir en la vida jurídica. Pero el nuevo Código Civil habla de dos periodos más dentro del entre 0 y 18 años. La adolescencia, que la toma desde los 13 a los 18 años, donde adolescente de los 13 a los 18 años, en donde en el periodo de 13 a 16 años las personas pueden decidir sobre determinados tratamientos no invasivos. Y entre 16 y 18 años también puede decidir como un adulto con ciertos temas con respecto al cuerpo, al cuidado de su cuerpo, como colocación de prótesis, sin el consentimiento de los padres. En determinadas edades las personas ya pueden, en lo que se llama adolescencia, tomar ciertas decisiones que la ley le atribuye. Dijimos que distinguía dos personas. Cuando hablaba el Código Civil decía persona humana y persona jurídica. La persona jurídica es una realidad del pensamiento jurídico. ¿Ustedes qué es una persona jurídica? Una sociedad. Una de las temas que tienen que estudiar asincrónicamente es sociedades. ¿Y qué tengo que tener si yo hablo de una persona jurídica? Un grupo humano organizado, un objetivo o fin determinado, un patrimonio y una representación. Cuando ustedes dicen ARCOR S.A., estamos refiriéndonos a un grupo humano organizado, con un fin determinado, producir tal cosa, con un patrimonio propio y con una representación. ¿Cuáles son las cualidades o los atributos de una persona jurídica? Tenemos también el nombre, el domicilio, figura en sus estatutos, el patrimonio, la duración, que si no se establece en los estatutos tiempo es ilimitado, y el objeto que debe ser preciso y determinado. O sea que hablamos de dos tipos de personas, la persona humana
y la persona jurídica. Hablamos del nacimiento de la persona humana con la concepción, el perfeccionamiento de sus derechos y obligaciones al nacimiento con vida. A su vez podemos ver, las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas, y ahí tienen una mera enumeración que la tienen que leer, que las tienen que saber. Normalmente en los parciales le preguntamos, la Iglesia Católica es una persona pública, jurídica pública, los estados nacionales, provinciales, municipales son personas jurídicas públicas, son privadas las sociedades, las cooperativas, los consorcios de PRH, las mutuales, las fundaciones, etc. Acerca de otras religiones o otras iglesias, Son personas privadas. No entran, son personas jurídicas privadas. Pública únicamente la Iglesia Católica. Esto se debe a nuestra constitución que está basada en la religión católica, ¿no? ¿O no? Ajá. Perfecto. Sí, sí. Y volvemos al orden de prelación de la pirámide de Tom Kelsen, de Hans Kelsen. No podemos ir en contra de lo que la Constitución diga. Hasta ahora dijimos que son personas. Ahora vamos a ver que son cosas y bienes. ¿Sí? ¿Qué entendemos por cosa cuando nos decimos una cosa? ¿Qué es una cosa? Las personas son titulares de los derechos individuales sobre bienes que integran su patrimonio. ¿Sí? Los derechos referidos pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Si esos bienes susceptibles de valor económico son bienes materiales, a eso denominamos cosas. Y a ese concepto hacemos extensible a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación o de ponerse puestas al servicio del hombre. O sea, ¿qué es cosas? Bienes susceptibles de valor económico, bienes materiales susceptibles de valor económico. Se denominan cosas. Y ese concepto de cosa es aplicable también para la energía y para las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, o bien susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Eso es lo que para el derecho se entiende por cosa. Bienes materiales susceptibles de valor económico. Y el concepto es extensible a la energía y a las fuerzas naturales. Las cosas se pueden clasificar consideradas en sí mismas y consideradas en relación a las personas. Consideradas en sí mismas, podemos clasificarlas desde el punto de vista de su movilidad en cosas muebles e inmuebles, de su intercambiabilidad fungibles y no fungibles, por su duración consumibles y no consumibles, por su divisibilidad divisibles e indivisibles, por su importancia principales y accesorias, y por su comercialidad enajenables y no enajenables. ¿Qué hay cosas conocen ustedes inmuebles, por ejemplo? ¿Qué conocen como inmuebles? Casa, un terreno. Las cosas ¿Qué? físicas que compramos. Los muebles. No escuché. ¿Cómo? Un departamento. ¿Un qué? Un departamento. Un departamento. Y ahí tenemos que hacer la distinción. Inmueble por su naturaleza es el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, como son las incorporadas de él en forma orgánica, como los vegetales, son inmuebles. Las que se encuentran debajo del suelo, como son las minerales, son inmuebles. Y todos los ejemplos que ustedes tienen son inmuebles por accesión. ¿Por qué? Porque adhesión física. Se encuentran inmovilizadas por adhesión física, constituyendo un todo con el suelo. Y cuando yo pongo un ladrillo arriba de otro, en un terreno cualquiera, estoy constituyendo un inmueble por adhesión física o por accesión. Inmuebles, porque no se pueden mover desde el punto de vista de su movilidad, o muebles, las que pueden desplazarse por sí mismas o por fuerzas externas. ¿Qué conocen ustedes por cosas muebles? ¿Qué cosas muebles conocen? ¿Un auto? Un auto. ¿Un qué? La plata. ¿Cómo?
¿Un auto? Un auto, sí, toda una cosa mueble. Una bicicleta, una moto, un escritorio, una lámpara. O sea, una virome podría ser un mueble. Claro. De acuerdo a o sea, clasificamos por su movilidad, muebles y inmuebles, por su intercambiabilidad en fungibles y no fungibles. ¿Cuándo son cosas fungibles? Aquella que un individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y puede sustituirse por otra de la misma calidad y en igual cantidad. Eso es fungible. No fungible es lo contrario. O sea, todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y puede sustituirse por otro de la misma calidad y en igual cantidad. Cosas no fungibles, por ejemplo, cuando ustedes hacen un contrato de comodato porque van a solicitar en su propiedad el Wi-Fi. ¿Qué es lo que le da la empresa? La empresa les da un módem. ¿Y qué les dice la empresa? Si usted cancela el servicio, tiene que devolver este mismo módem. Es no fungible. No es que usted va y compra otro y se lo devuelve, porque una cosa igual a otra. No, es no fungible. No requiere, no es que un individuo de la misma especie equivale a otro individuo de la misma especie y puede sustituirse. Decimos que son consumibles las cosas cuya existencia termina en el primer uso, como son los comestibles, el dinero. Decimos que no son consumibles aquellas que no terminan el primer uso, pero que, aunque sea susceptible de consumirse o alterarse, después de algún tiempo se deterioran en el tiempo. Decimos que son divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas. Decimos que son indivisibles si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. De ahí que los que nos están escuchando, ingenieros civiles, existen las reglamentaciones de fraccionamiento parcelario correspondiente a cada uno de los lugares en que se encuentra. Yo no puedo fraccionar para los civiles que están acá, hacer un loteo de una forma determinada sin seguir las ordenanzas que establecen cuáles son las dimensiones que deben tener los lotes para ser divisibles. Y esto va a ser tema de práctico que van a tener los ingenieros civiles. Decimos que son principales las que pueden existir por sí mismas y decimos que son accesorias las que su naturaleza o existencia dependen de otra. Y decimos que están fuera del comercio o dentro del comercio, ya sean que estén determinados actos prohibidos o esté prohibido por ley. Por último, tenemos que establecer la diferencia entre fruto y producto. Decimos que frutos son los objetos que un bien produce, pero productos también son los objetos que un bien produce. La diferencia es que fruto lo hace de modo renovable, producto lo hace de modo no renovable. Fruto, entonces, son los objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. ¿A qué nos referimos? A los frutos naturales, los que espontáneamente entrega la naturaleza, a los frutos industriales, a los frutos civiles, y cuando me refiero a los frutos civiles, en los ejemplos tenemos el interés que me da un dinero puesto a un plazo fijo, por ejemplo, el alquiler o la renta que me produce una propiedad. Y decimos que son productos los que no son renovables y que separados o sea, delegados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia, como pueden ser minerales, el petróleo, la leña, etc. Solamente, si ustedes se dan cuenta, estamos estudiando el ABC para comenzar en esto próximo que sigue a unir todas estas partes y hablar, por ejemplo, en la próxima hora de actos jurídicos. Empezamos a unir todos estos temas que estamos tratando de definirlo para que me sirvan como herramientas. Simplemente tengo que conocer el concepto de todos estos temas para poder seguir avanzando en las diferentes posiciones en que vamos a ubicar a nuestros profesionales en su ejercicio profesional. ¿Alguna pregunta antes que saque la filmina? Profesora, perdone, en mi caso yo soy electrónico, estaba pensando en un ejemplo de cosas principales y accesorias.
estaría bien considerar que una principal, digamos, serían los componentes que tendría, por ejemplo, un celular, y el accesorio sería el celular en sí, ya que sería el conjunto de todos los componentes. Sí, sí. Si lo quiere ver de esa manera. Estás No, haciendo un ejemplo en la cabeza para mí. no me parece un ejemplo muy feliz, pero bueno. Ok, No sé gracias. si los componentes tienen por sí, o sea, usted no me parece que fuera el ejemplo adecuado, no me parece, Ok, porque los componentes individualizados cada uno no tienen existencia propia, si no están todos, ¿sí? ok, bien, bien. No me parece que fuera, no, no. Principal es aquello que no necesita ni requiere de nadie para su existencia, y esos componentes sin el celular no son nada, Mm. no sé, opine algún otro ingeniero electrónico. ¿Alguna otra opinión? Y hay componentes que sí son por sí solos algo. ¿Cómo? Por eso yo no tengo incumbencia, yo soy ingeniera civil, por eso es la pregunta que Por aclare un ejemplo, ingeniero electrónico. ¿Cómo? una batería, por decir algo, de por sí Diga, existe, se comercializa y también puede ser componente de otro. No sé si sería el ejemplo requiere correcto. de otro para servir, o sea, no, el componente solo no tiene su propio, o sea, no O una necesita de cámara, otro no sé. para, ¿ah? Aunque sí es verdad, si son, claro, viendo a componentes electrónicos puros, sí necesitan como un Exacto, ecosistema, digamos, sí, es verdad. claro, no Sí, es ahí lo, en el chat dieron el ejemplo de el celular como el principal y el accesorio de hacia la funda. y a La mí me funda del parecería celular. más así, claro, sí, O el sí, vidrio me parece templado más del al revés que el de. accesorio, o algo por el estilo. Ahorita ya lo voy a plantear en la cátedra a ver qué opinan para que lo podamos dilucidar. No me había surgido nunca esto. Lo podemos plantear y resolver la semana que viene. Bueno, gracias, profesor. Vamos ahora al otro tema porque estamos ya con el tiempo justito. Este es un teórico largo. Vamos a hablar entonces ahora de actos jurídicos. Ya dejamos las partecitas separadas como es la persona, la cosa, el producto, el fruto, y vamos a los actos jurídicos, cuando las personas se interrelacionan. Y vamos a hablar primero del hecho jurídico. Decimos que el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El hecho jurídico es un acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce nacimiento, modificación o extinción de situaciones jurídicas. Si consideramos los hechos como causa productora de derechos, podemos hablar de hechos naturales o externos y hechos humanos. Cuando hablamos de naturales o externos, cuando no interviene la conducta humana. Hablamos de humanos cuando son realizados en forma voluntaria o involuntariamente por el hombre. Si decimos hechos que producen, yo dije consecuencias jurídicas, nacimiento, extinción o modificación de situaciones jurídicas. Por ejemplo, un nacimiento produce una modificación, una muerte produce una modificación, un terremoto en un lugar puede producir una modificación, el nacimiento, extinción o modificación de situaciones o relaciones jurídicas, y no ha intervenido para nada la conducta humana. Ahora, si hablamos de hechos en donde intervienen, son realizados en forma voluntaria o involuntariamente por el hombre, debemos distinguir a qué denominamos o cuándo realizamos un hecho humano voluntario. Para que hablemos de voluntariedad, o porque es voluntario un hecho humano, tiene que haber un componente interno y un componente o un elemento externo. El elemento interno para que hablemos de un hecho realizado con voluntad es discernimiento íntimamente relacionado con la razón, intención con el propósito o reflexión,
y libertad desde el punto de vista moral y física. O sea que yo para hablar de un hecho voluntario tengo que hablar de dos elementos. Un elemento interno que es el discernimiento, intención y libertad. Y tengo que a su vez hablar de un elemento externo de cómo manifiesto la voluntad, cómo declaro la voluntad. Y la voluntad puede ser expresa, tácita o bien por silencio, por el silencio. Cuando digo expresa, es verbal, escrita o por signos. Yo estoy en una asamblea de un consorcio y se vota un determinado punto o un determinado artículo y levanto la mano a favor. O estoy en un remate y levanto la mano para hacer una subasta. Es un hecho voluntario que se expresa a través de signos. Tácitos son un conjunto de actos que me indican la voluntariedad de realizar el acto. Cuando ustedes suben con la tarjeta del colectivo y la pasan a la tarjeta directamente por la máquina del colectivo, están aceptando el cobro y el pago del boleto en forma tácita. Y por el silencio también hay determinados actos jurídicos que son considerados hechos con voluntad. Si, por ejemplo, una persona es llamada a reconocer su firma y no asiste, la ley presupone que esa firma es de la persona. Si una persona es llamada a reconocer o realizarse un ADN de un menor y la persona no concurre, la ley considera que ese menor es hijo de la persona. O sea, el silencio expresa la voluntad de la persona. Sin hacer ninguna manifestación, se considera la expresión de la voluntad. O sea que para hablar de hechos voluntarios, tenemos que hablar de dos elementos. Un elemento interno que es el razonamiento, el discernimiento, la intención o el propósito de realizarlo, y la libertad para realizarlo, ya sea física o moral. Y a su vez, la forma de manifestarlo externamente, como todas las que conocemos, expresa, verbal, por signos, tácita o por el silencio. Acá tenemos discernir, tener la capacidad para razonar los actos que realizamos. Intención, tener el propósito. Libertad, poder decidir por uno mismo los actos. No tener ninguna presión, ni moral ni física para realizarlo. Bueno, esto ya se los dije. Todo esto está dicho. Volvemos acá. Oh, esperen. Bueno. ¿Estamos bien? Pero yo les dije que los hechos podían ser voluntarios o involuntarios. Involuntarios cuando no está presente alguno de los elementos. No tenemos ni elemento externo ni elemento externo. Saben que sean hechos sin intención, sin libertad, sin discernimiento. Hablamos hablamos de hechos involuntarios. A su vez, los hechos voluntarios pueden ser actos lícitos o ilícitos. Acciones voluntarias no prohibidas o acciones voluntarias prohibidas. Y si nosotros unimos todos los conceptos, decimos que los hechos humanos, voluntarios, lícitos, que producen modificación, extinción o nacimiento de determinadas situaciones jurídicas, se denomina simple acto voluntario lícito. Ahora, si nosotros clasificamos un hecho humano, voluntario, lícito, que produce en forma inmediata la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas, estamos hablando de acto jurídico. O sea que, ¿cuál es el acto jurídico? Aquel hecho humano voluntario, lícito, que me produce en forma inmediata la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Ahora, los hechos voluntarios de actos ilícitos los podemos clasificar en delitos cuando son realizados con dolo, con intención de producir daño. Cuando son actos ilícitos sin intención, pero con culpa o negligencia, hablamos de cuasi delitos. ¿Alguna duda? Sí, profe, digamos, entre acto jurídico y simplemente acto voluntario. Ya sabía que me iba a decir, por eso, sí. Simple acto lícito y acto jurídico, esa es la diferencia.
¿Sí? Simple acto lícito, todo igual casi. Es un hecho voluntario, lícito, pero que no produce en forma inmediata la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Lo jurídico es el acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Por ejemplo, el crear una Un empresa. un simple acto lícito. Una persona que en un momento determinado escribe una poesía o una canción. No sabe qué efecto va a producir. Y a lo largo de los años, esa canción llega a las manos de alguien y se convierte en un hit famoso. Bien. ¿Sí? Cuando él la escribió no tenía como fin inmediato el nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas. En cambio, cuando yo firmo un contrato con otra persona, es un acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Si yo firmo un contrato de obra con un ingeniero, directamente en el mismo momento de plasmar con las dos firmas, inmediatamente se produce la adquisición de adquisición, modificación o el nacimiento de relaciones o situaciones jurídicas. Bien. Excelente. ¿Eh? Por eso ya sabía que dónde me iba a preguntar, por eso fui con la filmina. Son muchos años. Entonces, nos queda claro. Caracteres. Acto voluntario, integrado por dos elementos constitutivos, interno y externo. Discernimiento, intención, libertad. Y el externo, cómo declara la voluntad. Eso para hablar de acto jurídico. Es un acto voluntario, es un acto lícito y que tiene un fin jurídico inmediato. Eso deben tener ustedes claro. Para hablar de acto jurídico, voluntario. Para hablar de voluntario, intención, discernimiento y libertad. Para hablar de acto jurídico, un acto lícito. Si no, no hablamos de un acto jurídico. Hablamos de un delito o de un cuasi delito. Y a su vez, un fin jurídico inmediato. Nacimiento, modificación o extinción de derechos o de relaciones o situaciones jurídicas. A ver, espérenme un segundo. A su vez, podemos clasificar los actos jurídicos en positivos o negativos, unilaterales o bilaterales. Negativos, cuando entre vivos o disposiciones de última voluntad. Supongo que de esos no hay ninguna duda. Positivos o negativos, requieren una acción o una omisión. Por ejemplo, una persona que abandona una casa en X tiempo, la deja librada a su suerte, sin ejercer sus derechos posesorios, pierde, a lo mejor, el derecho de propiedad. ¿Sí? Por omisión. Profe. Una que se fue a vivir a otro lado, por omisión, pierde el derecho de propiedad. Decimos que son actos unilaterales o bilaterales cuando ambas partes se comprometen en prestaciones recíprocas. Por ejemplo, un contrato de compra y venta. Una parte se compromete a entregar una casa y la otra a pagar por esa casa. Decimos que son unilaterales cuando solo una de las partes se compromete y la otra acepta. Por ejemplo, una donación. ¿Sí? Una persona le dona a otra y la otra la acepta. Una sola de las partes está comprometida. Entre vivos y disposición de última voluntad no hay duda. ¿Cuáles son los elementos de los actos jurídicos? Con relativos al sujeto, capacidad, voluntariedad, lo hemos hablado. Con respecto al objeto, decimos que tiene que ser lícito, determinable, posible, idóneo y lícito. Y relativas a la forma de los actos jurídicos pueden ser formales y no formales. Formales solemnes y no solemnes. Cuando hablamos de formales solemnes, o formales o no formales, nosotros a lo largo del desarrollo de la materia vamos a ver, por ejemplo, dentro de 2 o 3 clases, contratos de obra y de servicio. Son no formales. ¿Qué quiere decir esos contratos? Que se pueden hacer como yo quiera. Nos ponemos de acuerdo, el señor que habla conmigo ahora que estoy dando la clase, y fijamos las cláusulas que consideremos, hacemos escrito, lo firmamos, no lo firmamos. Es no formal. El tema va a ser cómo lo vamos a aprobar a lo que establecimos. Pero es no formal. La ley no le dice nada de cómo hacerlo. Ahora, si son formales, como es un matrimonio, yo deberé seguir todas las pautas que dice la ley
para que sea válido ese acto. Si es formal solemne, si no se siguen todos los pasos, es considerado nulo. Profe, Si es pero formal, si es no formal el contrato, lo mismo requiere que ¿cómo? sea nominado, ¿no? O sea, si el ¿Cómo? contrato no es formal, ¿se escucha? Sí, ahí te escucho. Si el contrato es no formal, eso refiere a las partes, digamos, pero lo mismo requiere que sea nominado, o sea, que esté autorizado por la ley, ¿o no? Sí, no, pues yo lo que le dije es que es no formal, que quiere decir que la ley no lo obliga a hacerlo de ninguna forma, que usted puede pactar entre las partes cómo lo realiza. Usted, cuando yo le dé el tema, le voy a explicar cómo lo tiene que hacer, porque usted lo que tiene que hacer es después poder probar. Claro, o sea, la ley ¿Sí? no me dice cómo hacerlo, pero la ley me respalda. Lo mismo, digamos, aunque cuando queda el contrato firmado. Depende si usted ha seguido la materia, si ha escuchado mis teóricos y ha puesto en el contrato todo lo que tiene que poder. Con un El que comuto. sea no formal no quiere decir que la ley presupone lo que usted no haya puesto. Ah, bien, a eso iba la pregunta. Gracias. ¿Sí? No formal quiere decir sin formalidad, que usted lo hace gozo, pero como usted hizo legislación, lo va a hacer con todas las formalidades posibles para no tener ningún inconveniente. ¿Mm? Solemne, formal solemne, es que tiene que seguir todos los procedimientos tal cual dice la ley para ser válido. Formales no solemne quiere decir que aunque no siga todos los procedimientos, no sirve como prueba, pero es válido el acto. Para probarlo, deberás basarse en otros actos. No lo servirá como prueba, pero vale el acto. Bueno, vamos a pasar derecho a los actos jurídicos porque se me acaba el tiempo con los ingenieros civiles, que ya se les cubre la hora, y vamos a ir a los vicios de los actos jurídicos. Recuerden que todas estas filminas las tienen con ustedes y que toda la clase también la tienen grabada y que tienen mis horarios de consulta para cualquier duda. Y vamos a hablar entonces, hablamos de los actos jurídicos, dijimos que son actos voluntarios, que son actos lícitos, que producen en forma inmediata la adquisición, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Pero estos actos jurídicos pueden tener vicios. Dos tipos de vicios: vicios que afectan la formación de la voluntad y vicios propios de los actos jurídicos. ¿Qué quiere decir que tengan vicios? Que tengan determinadas errores, que tengan determinadas falencias que hagan que el acto jurídico sea nulo. Y podemos hablar entonces de vicios que afectan la voluntad y encontramos el error, el dolo y la violencia. Esos tres vicios están afectando a tres de los caracteres que nosotros consideramos como elementos internos de los actos jurídicos. El error, el discernimiento. El dolo, la intención. Y la violencia, la libertad. Cuando tienen que tener en cuenta, hablamos de error, no es lo mismo error que ignorancia, ya que ignorancia es el desconocimiento total de la norma y error es una mala interpretación de la norma. Para que produzca, ya vuelvo a ponerle esto, no se preocupe, para que produzca la nulidad del acto jurídico, el error debe ser esencial, ya sea por la naturaleza del acto. Por ejemplo, una persona vende a una otra persona, ofrece en venta una cosa y la otra persona cree que se la van a donar. Cuando es un bien diverso al que se pretendió. Yo creí que me estaban vendiendo una cosa y me venden otra. Con respecto a la cualidad, yo creí que compraba un campo de siembra y compro un campo de pastoreo. Con respecto a la persona que yo iba a contratar, yo creo que contrataba con el ingeniero X Pérez, padre, y contrato con el hijo. Son errores. Errores en el acto jurídico que pueden ser causales de nulidad del acto jurídico. Se pueden alegar como causales de nulidad del acto jurídico. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha viciado? Se ha viciado el discernimiento. ¿Alguna duda? Tiene una pregunta, profe. ¿Se escucha? Sí, sí, escucho. ¿Cómo está? Una pregunta, profe. Supongamos que ocurre este vicio de que yo quería contratar con Pérez padre, pero terminé contratando a Pérez hijo. ¿Cómo haría yo para probar ante la ley, ante la justicia,
que yo creía que estaba haciendo eso y en realidad, no sé, no estoy mintiendo, por ejemplo. Y bueno, por eso es un vicio que considera la ley. Deberá probarlo. No quiere decir que esto se dice, ¿cuáles pueden ser vicios de los actos jurídicos? Errores que se produzcan. Por ejemplo, error en la persona. Usted probará de alguna manera, tendrá alguna forma de probar que se confundió, que en realidad no es la persona que usted estaba buscando. ¿Cómo lo prueba? Bueno, habrá formas de buscar un abogado y que el abogado pruebe esto. Pero la ley contempla que se puede anular el acto jurídico por una situación de esta naturaleza. ¿Me entiende? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, ¿cómo lo hace? Cada caso en particular se analiza, pero es un caso que la ley dice, vicio del acto jurídico, el acto jurídico está viciado por error, por error. Ha atacado uno de los elementos internos del acto jurídico, que es el discernimiento, y entonces por eso está viciado el acto. El otro vicio de los actos jurídicos que atacan la voluntad es el dolo. Acción u omisión dolosa. Para que nosotros aleguemos el dolo como vicio de los actos jurídicos debe ser esencial. No se podría haber realizado el acto jurídico si no hubiese existido este dolo, esta acción o esta omisión dolosa. Yo vendí un auto y mentí en los kilómetros que tiene y lo vendí simplemente porque la persona me lo compró porque tenía pocos kilómetros. Era esencial. Sin eso no se hubiese producido el acto jurídico. Entonces eso es un vicio del acto jurídico. O yo omití que había tenido un choque de frente. ¿Sí? Y solo lo vendí porque la persona que lo compró creía que compraba un auto que no tenía ningún choque. Si no, no lo hubiera pedido. Eso se llama dolo esencial. ¿Sí? Sin esa omisión o sin esa acción dolosa, no se hubiera producido el acto jurídico. Y por última, fuerza o intimidación. Nosotros dijimos que otro de los caracteres de los actos jurídicos es la libertad. ¿Sí? Discernimiento, intención y libertad. Si existe un miedo a amenazas, temor a sufrir un mal grave, inminente, que no pueden contrarrestar, la persona puede alegar que realizó el acto jurídico bajo intimidación o fuerza, moral o física, hecha por la persona en forma directa o por un tercero. Y que si no hubiese existido esta fuerza o intimación, no hubiera hecho el acto jurídico. Te fue obligado a vender algo por intimidación que le pasara algo a un familiar. Usted puede alegar que si no, no lo hubiera hecho. ¿Sí? Se ha atacado otro de los caracteres de los vicios de los actos jurídicos, que es la libertad. ¿Duda? Entonces, ¿que afectan la formación de la voluntad? ¿Cuáles pueden ser los vicios? Error, cuando lo que ataca es el discernimiento. Dolo, cuando lo que ataca es la intención. Violencia, cuando lo que ataca es la libertad. Ahora bien, cuando hablamos de vicios propios de los actos jurídicos, ya que no atacan la voluntad, sino que atacan la buena fe, son propios de los actos jurídicos, nos encontramos con la simulación, con el fraude y con la lesión subjetiva. Para que pueda anular un acto jurídico, una simulación, debe ser ilícita. ¿A qué me refiero con simulación? Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo, en realidad, le vendo a una persona, pero en realidad le estoy donando algo. Simulo una venta, pero es una donación. Cuando contiene cláusulas que no son ciertas. Cuando tiene fechas que no son verdaderas. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas o terceros. Un matrimonio que se separa. Que tiene dos propiedades y quiere quedarse uno con cada una. O que tiene una propiedad, pero no se puede vender entre ellos la propiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Se la venden a un tercero y el tercero se la vuelve a vender a la otra persona. Si es ilícita, si perjudica a un tercero la simulación, puede alegarse como vicio del acto jurídico para anularlo. Solo si es ilícita o perjudica a un tercero. Cuando hablamos de fraude,
es el concepto tal vez más difícil. Si se los leo para que y después les doy un ejemplo, lo van a entender más. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con las que hubiera podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. So, yo les leí eso, no entendieron nada. ¿Qué es fraude? Supongamos que tenemos un acreedor y un deudor. El deudor, para no hacer frente a las obligaciones que tiene con el acreedor, se insolventa. Tiene 2 o 3 propiedades, se las vende a otra persona a los fines de insolventarse y no cumplir con las obligaciones que tiene con el acreedor. Eso es fraude. ¿Cuándo se considera que el fraude como un vicio que puede anular el acto jurídico? Cuando el crédito sea causa anterior al acto impugnado, cuando el acto haya causado o agravado a la insolvencia y quien contrató con el deudor hubiera conocido o debido conocer la situación que se encontraba. Eso es fraude, ¿sí? Un deudor y un acreedor, el deudor que se insolventa a los fines de no cumplir las obligaciones con el acreedor. Y por último, lesión. ¿Qué es la lesión? Cuando una de las partes, aprovechándose de la inexperiencia, de la debilidad psíquica, de la necesidad de otra, obtuviera una desventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Por esa situación, una persona puede alegar la nulidad del acto jurídico, por inexperiencia, por debilidad psíquica, por necesidad. Una persona que se encontraba en una situación determinada y otra aprovecha de esa situación para obtener un rédito. Estos son los vicios que atentan la buena fe. Simulación, cuando se enmascara un acto en otro. Fraude, acreedor y deudor. Lesión subjetiva, cuando hablamos de necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica. ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿me escucha? Yo no entendí muy bien la diferencia entre las dos clasificaciones. O sea, que primero hablamos de error, dolo y violencia, sí las entendí. Y estas por separado también las entendí. Pero no entiendo cuál es la diferencia entre los dos vicios. O sea, entre las dos clasificaciones de vicios. Una de vicios, una son vicios de los actos jurídicos que atacan la voluntad. Yo les dije que la voluntad tenía 3 elementos para hablar de un hecho voluntario: discernimiento, intención y libertad. Cuando usted está hablando de error, está atacando el discernimiento. Cuando está hablando de dolo, está atacando la intención. Y cuando está hablando de... ya estoy medio bloqueada. De lesión, no, la otra. Violencia. Violencia es que estoy atacando la libertad. Eso es un grupo de vicios, que son los que usted puede alegar y que atacan al acto, que pueden anular el acto jurídico, porque está viciada la voluntad. Pero en el otro caso no es la voluntad, es la buena fe directamente. Cuando hablamos de simulación, de fraude y de lesión subjetiva, es la buena fe. No sé cuál es su duda. Sí, era eso. Repasar eso no había entendido. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, les voy a colocar las encuestas para que la hagamos en un minutito. Hagamos la encuesta, que es la que ratifica su asistencia. Vamos a detener la grabación. Vamos a abrir la encuesta. Recuerden que la encuesta está donde tienen un triángulo, un cuadradito y un redondel. Y vamos les paso la primera pregunta. Iniciamos ahora. ¿Ya están todos puestos? Sí, en el cronograma van a tener la fecha de todos los parciales. ¿Todos listos para iniciar? Sí, La encuesta, ahí la encuentro. A1. Disculpen, ¿aprieto en encuesta?
¿O en bis? Sí, en la encuesta. Bien. Sí, para que se le abra la encuesta. Ahí les pongo iniciar para que comience la primera pregunta. Profe, ¿tenemos un tiempo? Eso es un ratito, son preguntas muy rápidas. Profe, no estoy encontrando bien dónde. Perdón, ¿Cómo? no estoy encontrando bien dónde tengo que abrir la encuesta. A ver, ahí está el concepto. Muchas gracias. Perdón. Profe, a mí me sirvió una sola, ¿es uno solo para cada uno? Ahora ya va a ir saliendo las preguntas a medida que le doy tiempo para que terminen. Ah, bien, gracias. Estoy esperando que son 440 alumnos que están haciendo la encuesta. Cuando vea que ya están todos, terminamos y abrimos la otra. Vamos terminando, que si tenemos que estar todos. Es Profe, rapidito. no estoy encontrando la encuesta, no. Estoy en el lab y no la encuentro. No tiene que estar en la encuesta, lo tienen en el mismo. Perdón. Profe, Ahí va la otra pregunta. Ahí va la otra pregunta. Profe, si ya contestamos, ¿nos podemos retirar? Los ingenieros civiles sí, constructores, los de gestión de las organizaciones industriales tienen sí en la clase con el ingeniero José Galo. ¿No eran 3 preguntas, profe? Gracias. Sí, pero 3 preguntas son, le falta una el que se quiere retirar. Son 3 preguntas. Ah, como decía 2 de 2, pensé que eran 2. Bueno, gracias. profe, ¿Sí? yo quería preguntar dónde estaba el PowerPoint que estaba mostrando ahora. Va a estar No estaba subido encontrando mañana. Ah, dale. Mañana. ¿Me escucha, profesora? ¿Sí? Sí, no encuentro Profesora. dónde está la encuesta. ¿Cómo? No deja La encuesta. poner ¿Dónde está? en la encuesta. No deja marcar. Y no sé, es el único que tiene, porque son 400 personas que están marcando. La primera no Capaz me no los deja marcar. votar en la primera porque ya la terminó. La segunda debería dejarlos. Sí, sí. La primera ya está Segunda la cerrada. marqué, pero la primera no me lo dejó marcar nunca. Bueno. A mí tampoco me dio acceso. No te sabría decir. La realidad es que son 445 y hay 430 que están votando, lo están haciendo. Profe, ¿pasa algo si se contestan mal? ¿No se cuenta la asistencia No. o algo? No. ¿Y la tercera ya entró? No, todavía no No, mandó la todavía tercera. no. Estoy esperando que termine. Vamos con la tercera.
Después nosotros analizaremos cómo ha sido su rendimiento a lo largo de la materia. Ahí se inicia la última. Acto voluntario, elemento interno. El elemento interno, capacidad, libertad, discernimiento, intención. Acto voluntario, elemento interno, capacidad, libertad, discernimiento, intención. Eduardo, tenés el micrófono prendido. Gracias. Sí, los ingenieros aeronáuticos también se quedan. Los aeronáuticos, sí, sí. Profe, yo había votado en la anterior y no se guardó la respuesta. No sé por qué. Y ya nos vamos a fijar. Bueno. Profe, en el Leo había 2 links de Meet distintos para la segunda parte de la clase. ¿Nos cambiamos o nos quedamos Y en bueno, este? no, ustedes sigan tal cual les han puesto en las clases, porque tienen un Meet para trabajo práctico y tienen otro para el teórico. Tal cual se les ha puesto, a ustedes sigan el Meet que se les ha puesto. Cuando ya terminen, se conectan al otro. Bueno, está todo listo porque ya está todo. Los veo la próxima clase. Vuelvo a decirle, los ingenieros que tienen hasta más tarde se quedan todos esperando que, o sea, se trasladan a los Meet que les hayan puesto. Gracias, profe, nos vemos. ¿No seguimos en este Meet entonces? ¿Qué Meet le han puesto? Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego.